Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy veremos la clase de la unidad 3, semana uno, que hace referencia a los cuerpos geométricos poliedros. Bueno, estamos avanzando en este tema de matemáticas de octavo año y tenemos aquí, primero debemos determinar o definir qué es un poliedro. Nos dice que un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por cuadro eh, o más polígonos, por cuatro o más polígonos. Por ejemplo, este de aquí es un poliedro. ¿A qué hace referencia el poliedro? Si tú te das cuenta, el poliedro da a entender de que son diferentes polígonos. O sea, por ejemplo, tenemos aquí una figura en tres dimensiones, que cada cara viene a ser un polígono. A la parte plana le llamamos cara, a las puntas del poliedro nosotros le llamamos vértice, y a las, por así decirlo, a las curvas que hace de una cara hacia otra cara, a estas líneas, estas curvas, le llamamos arista. No podría decir que son las esquinas porque las esquinas son los vértices, pero las aristas es aquella esquina, aquella línea que divide una cara con la otra cara, ¿no? Entonces, y las caras que ya sabemos que es la parte plana del poliedro. Y aquí se figura, ¿no? Las caras son los polígonos que lo limitan, es decir, hay diferentes polígonos, por ejemplo, aquí en la parte de arriba hay un pentágono, en la parte de abajo también hay un pentágono, pero los polígonos que están a su alrededor, que forman las demás caras, son unos rectángulos. Las aristas, que son los lados de las caras, los vértices, que son los puntos donde concurren tres o más caras, a eso se le conoce como el vértice. Los poliedros se clasifican según la medida de sus ángulos en convexos, si todos sus ángulos poliedros son convexos. ¿Qué es un ángulo convexo? ¿A qué hace referencia convexo? Ahorita lo vamos a ver. Y en cóncavo, si alguno de sus ángulos diedros es cóncavo. Vamos a ver entonces la diferencia con este ejemplo. ¿Qué es convexo y qué es cóncavo? En las figuras 3 y 4 se observan dos poliedros cóncavos, es decir, la figura 3 y 4, que es esta de aquí. Voy a poner aquí un pizarrón. Esta de aquí y esta de acá. Son cóncavos. ¿Por qué se le llama cóncavos? Porque hay un ángulo que hace que el poliedro, o hay un ángulo interno que se interna en el poliedro. Mira, por ejemplo, generalmente este poliedro debería venir por acá, ¿verdad? Sin embargo, aquí hace un ángulo que se interna. Entonces, esto ya es cóncavo. Algo cóncavo es como un ángulo que provoca que provoca que algo se interne, ¿verdad? Como que se meta dentro del polígono. Y aquí, por ejemplo, fíjate que lo más normal sería hacer este polígono de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí lo más normal sería que el polígono vaya de esta punta y forme un pentágono. Sin embargo, hace un ángulo cóncavo, es decir, se interna en el polígono, lo que hace un ángulo cóncavo. En cambio, los ángulos convexos son aquellos que no tienen una entrada, no existe una entrada dentro del polígono. El polígono siempre, no hay por dónde adentrarse hacia el polígono. Por ejemplo, aquí, fíjate, no hay ningún ángulo cóncavo, no hay ninguna entrada, no es que viene este de aquí y de aquí agarra y plum, se mete para acá y viene para acá. Eso ya sería cóncavo, pero no lo hay. Si te fijas, entonces esto es un convexo, estos son figuras convexas. Muy bien, continuamos entonces. En los polígonos convexos existe una relación entre el número C de caras y el número V de vértices, bueno, de vértices y el número de aristas. Por ejemplo, en todos los convexos debe existir esta relación. Las caras más, más los vértices va a ser igual en esta relación a A más 2, ¿ya? Hace referencia a la figura más 2. Ahora, más adelante vamos a ver, em, la A, por cierto, hace referencia a las aristas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Em, Analizando la figura, vamos a ver si un poliedro coincide. Por ejemplo, analizando la figura nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a hacer con la figura de aquí arriba. O bueno, con esta mejor, con esta que está más sencilla, con este cuadrado y rectángulo a los lados. Entonces veamos. Caras, ¿cuántas caras tiene este polígono? Si nosotros podemos delimitar, esto tiene seis caras, arriba, abajo y cuatro alrededor, ¿verdad? Seis, muy bien. Más, ¿cuántos vértices tiene? Recuerda que vértices son las esquinas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho vértices. Entonces esto da un total de 6 más 8, que aquí ya daría 16.
Ahora, vamos a ver acá. Aristas, ¿cuántas aristas hay? ¿Cuántas líneas? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atrás hay otro, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Y creo que me falta. ¿Por qué? Porque aquí arriba son 4, ¿verdad? Creo que estoy contando mal. A ver, contamos de nuevo. Nos salía 16 en una parte, ¿verdad? Aquí arriba son 6 aristas, ¿verdad? Perdón, son 4, porque es un cuadrado. Acá abajo también son 4. Y aquí es uno, 2, 3 y 4. Es decir, 4, 4, 4, que hace un total de 12. Y 12 más 2 es igual a 14. Ahora veamos acá. Seguramente estamos contando mal. ¿Cuántas caras hay? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, yo conté mal. 6. Y aquí, bueno, vértices hay 8. Yo había sumado mal, mil disculpas. Entonces quedaría 6 más 8 es igual a 14. Está correcto. 14 y 14. Entonces estaría correcto. Este es una figura convexa, ¿no? Así se puede confirmar. Si nosotros hacemos lo mismo con esta figura, no nos va a salir. Nos va a salir muchas más caras, muchas más aristas y no va a coincidir esta fórmula que acabamos de aplicar. ¿Ya? Sigamos. Dice, esta igualdad se llama relación de Euler y aquí también vamos a ver un poco los prismas. Aquí hace referencia a los prismas. Un prisma es un poliedro que tiene dos polígonos congruentes y paralelos que se llaman bases. ¿Qué son paralelos? Paralelos que quiere decir que la misma figura que está en la parte de arriba, la misma figura va a estar en la parte de abajo. Es más, con las mismas medidas. Exactamente con las mismas medidas. La altura es lo de menos, pero la figura que está en la parte superior también va a estar en la base. Entonces, las caras restantes son paralelogramos y se denominan caras laterales. La distancia entre las bases es la altura del prisma. Es decir, la altura, ¿cómo se puede medir? Desde la base superior hasta la base inferior determinaría la altura del prisma. Ya, veamos. Los prismas se nombran según el polígono de sus bases como triangular, rectangular, pentagonal, hexagonal, y se clasifican en rectos si todas sus caras laterales son rectángulos u oblicuos si alguna de ellas de las caras no es un rectángulo. Entonces este, por ejemplo, es oblicuo porque no es rectángulo, no es un prisma rectangular, entonces es oblicuo. Fíjate aquí, dice, en la figura 3 y 4 se observan dos primas hexagonales, claro, porque es un hexágono, en la parte de arriba tiene un hexágono, el uno recto y el otro oblicuo. A ver, este es recto, ¿ok? Oblicuo es cuando no es paralelo, es decir, la base superior no es paralela a la base inferior. Hay una desviación. Entonces, esto hace llamar a la figura oblicua. La altura del prisma recto coincide con las aristas laterales, mientras que la altura del prisma oblicuo es menor que la longitud de las aristas, ya que en los prismas oblicuos las aristas laterales no son perpendiculares a la base. Y claro, esta línea no puede medir igual que esta línea, porque esta es un poquito más grande. ¿Ya? Sigamos. Los prismas también se pueden clasificar según la forma de sus caras laterales y según la forma de sus bases, tal como se muestra a continuación. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si la base es o no un polígono regular, este es un polígono regular. ¿Qué quiere decir? Un polígono regular es una figura o es un polígono que tiene sus lados iguales. Se lo llama polígono regular porque sus lados son iguales. Si sus lados son iguales, un polígono regular. En los prismas regulares se distinguen dos elementos nuevos. La apotema, ¿qué es la apotema? La apotema es la medida que va del centro en el que está puesto, la medida que está desde cualquier lado de la figura, o bueno, desde uno de los lados de la figura hasta el centro de la figura. A ese le conocemos como apotema. Fíjate, aquí está. Esta sería la apotema, que es el segmento que une el centro de la base con un punto medio de uno de los lados de dicha base. Y el radio, en cambio, une el punto medio, el punto centro, con el vértice, con cualquier vértice de la figura. A eso se lo conoce como radio. Si las bases son o no son paralelogramos, vamos a ver cómo sabemos si las bases son o no paralelogramos. Analicemos esto de aquí abajo. Veamos cómo nos va. Y decimos lo siguiente. Un a ver, dice, paralelepípedo es un prisma cuyas caras incluidas, eh,
cuyas caras, incluidas las bases, son todas paralelogramos. Vamos a ver entonces. Según el tipo de paralelogramo que formen sus caras, los paralelepípedos se clasifican como se muestra en las siguientes figuras. Bueno, aquí está la figura específicamente la 6 y la 9. ¿Qué quiere decir? Si las bases son o no son paralelogramos. Es un prisma cuyas caras, incluidas las bases, son todas paralelogramo. Este es un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, a esto hace referencia. Hace referencia. Fíjate el ortoedro y el cubo, ¿en qué se diferencia con el romboedro y el romboedro? Aquí está la diferencia. Que estos, eh, por ejemplo, no son paralelogramos. ¿Por qué? Porque no son paralelos. La palabra lo dice. ¿Qué significa paralelogramos? Significa que los lados deben ser paralelos al otro lado. Por ejemplo, si yo hago un cuadrado de esta manera, esta línea que va en el cuadrado, el otro cuadrado debe quedar paralelo, es decir, si yo hago una línea así, debe quedar paralelo, siguiente cuadro. Pero si yo hago como esto, fíjate, esta figura de aquí no es paralela a cada uno de sus lados. Por ejemplo, esta tiene una leve inclinación y esto hace que no sea paralelogramo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Vamos a ver. Según el tipo de paralelogramo, vamos a analizar esto de aquí y para ello tenemos la tarea que la tarea es más teórica. Espero que te vaya muy bien en la clase y en tu tarea.